mesa de los miércoles. Querido Roy, ¿cómo estás? De las pérdidas de 2025. Sí. Paquita. Sí. Roy, ¿cómo estás, René? ¿Qué pasa, mi René querido Casado, Joaquín? buenas tardes. Querido don Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. No, venga una provocación, ¿no? Mira, para mí uno de los temas principales de la mesa política de López Dóriga es que fue cuando se celebraron las elecciones que renovaron la mitad de la Suprema Corte, la mitad de los juzgadores en unas elecciones con acordeón para ser más democráticas. Hasta entonces se dieron cuenta muchas de los radioescuchas y mucha de la opinión pública de la trascendencia de la reforma judicial. La reforma judicial que había cambiado ya el sistema político de la República y procedió al desmantelamiento de instituciones que en este espacio siempre es un tema recurrente. Roy. A ver, si efectivamente hablamos 2025, la mesa política, cuáles fueron los temas que tratamos, creo que la reforma judicial, desaparición de autonomías, es uno de los temas importantes que se hablaron aquí. Pero para mí el tema más importante que atravesó todo el año en estas mesas fue Trump. Trump y todas sus derivaciones, ¿no? El impacto en la economía, que si la amenaza de aranceles, que si la violación a derechos humanos de los migrantes, que si el gusano barrenador. O sea, Trump... Que las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas internacionales, como si ahora antes de ayer el fentanilo. Que si el retiro de visas, arma de destrucción que retiro de masiva, visas, que si visas. testigos protegidos. O sea, Trump atravesó todo este año el área política, económica, derechos humanos, seguridad. Para mí fue el tema principal de las mesas de este año. René. Con lo que opinaste, Joaquín, y en concordancia lo de don Pepe y Roy. Sí, Trump. Hoy escribiste y decías que lo que ha anunciado, con lo que ahorita ya dijiste, va más allá nada más de presiones de relación diplomática. Es todo el proyecto, toda una ofensiva de guerra. Por lo tanto, es de sumo cuidado en todo sentido y exige y demanda, sobre todo en el hemisferio occidental, en América Latina y de nuestro gobierno, alta tensión también para saber cómo hay que seguir respondiendo a ello. Que por cierto, si algo ha lidiado bien en este año, la presidenta ha sido precisamente la relación política con el presidente Donald Trump. Yo te agregaría, Pepe, con todo respeto por supuesto, que uno de los constantes en esta mesa ha sido también la presidenta Sheinbaum y la 4T. No sé qué opinas. Total. Claro que sí, Joaquín. La presidenta Sheinbaum ha tenido que empezar a aplicar las reglas y los principios de la Cuarta Transformación, pero ha empezado poco a poco a imponer su sello personal, que ese es uno de los temas que se ha tratado mucho en esta mesa. A pesar de las interferencias del expresidente López Obrador, ha empezado a marcar poco a poco una diferencia que va a tardar tiempo, pero poco a poco afirmará y fortalecerá su presidencia. Sí. Bien, a ver, coincido contigo en Claudia Sheinbaum. Sheinbaum es el personaje del año, o sea, no nos quitemos, el personaje del año es Claudia Sheinbaum, ¿no? En el área que lo veas, es el personaje del año. Pero temas que discutimos, por ejemplo, es la aparición de actos de gigantes de corrupción, ahora sí achacados a la 4T. Sí. ¿No? Huachicol, Barredora, Birmex, o sea, eventos gigantes de corrupción que ahora sí ya no puede decirse viene del pasado. Y entonces Claudia Sheinbaum, como dices tú, ahí cómo operó en un momento difícil, porque no puedo criticar a mi movimiento porque lo divido, porque lo daño, pero tampoco no puedo dejar pasar todo. Entonces, juega en una cancha difícil Claudia Sheinbaum, ¿no? Con López Obrador ya sabemos lo que hubiera hecho, esto no hubiera salido a la luz, los oculto.
Aquí no se ocultaron, salieron. No solo eso, ayer dijo la presidenta, yo no soy tapadera de nada. Exacto. O sea, refiriéndose al director de investigación de la Agencia de Aduanas. el sexenio pasado, Segalmex, o sea, Nada. o el asunto la estación migratoria de Juárez, no pasaba nada. O sea, es decir, no pasaba nada. Aquí no, aquí salen a la luz. Bueno, fíjate la diferencia entre aquella estación migratoria y lo de aduanas. En cuanto sale el tema de lo del retiro de visa, el jefe de investigación de aduanas ya no trabaja. O sea, lo separan. No, y lo anunció la presidenta. En la mañanera se dice. cesado. Entonces, la diferencia ya es, se quema una estación migratoria y el director del Instituto Nacional de Migración hasta este sexenio renunció. Pues tuvimos dos. Sí. Tuvimos el actual y el anterior, los dos atendiendo. Salomón Jara, el actual. No era Salomón Jara, era Salomón el exgobernador de... No por eso, pero Sí. Ese era el El comisionado actual, del... el comisionado de sí. migración y pero los dos eran directores, hasta que Garduño se fue. Ahora no, el de aduanas, en cuanto se da a conocer esa investigación, lo separan. A ver, este es un punto donde, bien, no renunció, es cesado, pero pues el cese debe seguir, esto debe seguir una investigación, no de esta Secretaría de Corrupción a cargo de Raquel Buenrostro, sino también de la Fiscalía sí. General de la República. Sí, porque ahí, Joaquín, ha habido observación de que después de ese fuerte impacto que fue una de las grandes noticias del año, de la conspiración del llamado huachicol fiscal y esta inmensa red de contubernio entre empresarios, funcionarios y el crimen, la presidenta actuó con determinación, ganó autoridad y prestigio en ese sentido, pero la crítica fue a últimas semanas de que había una especie, una suerte de aletargamiento en ese caso y en el de la barredora. Sin embargo, la declaración que mencionas del día de hoy de decir no soy tapadera, simbólicamente, políticamente tiene un gran significado. Permítame, don Pepe, voy a hacer, permítanme ustedes también, claro, un corte y regreso con más La Mesa de los Miércoles, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Bueno, hay que empezar a bailar. Mira, Joaquín, Sin sufrir, don Pepe. creo que un tema de gran trascendencia es el legado de un sistema de salud pública También. destrozado. A eso que tú has llamado el raquítico sistema de salud y la distribución de medicinas. Fue tal el desastre que en esta mesa se ha señalado permanentemente su trascendencia. Y lo cual viene a significar lo grave del desastre que dejó el régimen anterior en el sistema de salud de la República. Una política de salud criminal en donde López Obrador mintió todos los días y todavía en su despedida anunció que México tenía el mejor sistema de salud del mundo con medicinas gratuitas para todos los mexicanos. Incluyendo la gestión del COVID. Además. Sí, o sea, incluyendo la gestión del COVID. Bueno, eso fue... Por eso, si lo meten en salud, ahí incluyendo la gestión del COVID. Claro, fíjese, les he contado, pero lo quiero decir en ello. Japón tiene el mismo número de habitantes de México. En Japón murieron 49,000 personas. En México murieron más de 800,000, de las cuales 300,000 deberían estar hoy vivas. Sí. Pero bien, otro tema, en términos de seguridad. Creo que en términos de seguridad hay 3 eventos que tuvieron el impacto, que son lo del terreno de Teochitlán, o sea, lo del centro de reclutamiento, ¿no? Lo de Carlos Manso, en Uruapan, y lo del carro que explotó recientemente. Y yo agregaría uno, ¿Cuál? el incautamiento de todos los millones de toneladas, incluido las 10 del 31 de marzo en Altamira, en ese carguero de bandera de Singapur. Había 3 días antes, habían agarrado los 8 millones de litros en un predio de Ensenada. Sí. Y el 6 de julio pasado, el 6 de julio, 129 carrotanques, se los decía hace un momento, con 15 millones de Aunque litros esa de para mí combustible. entra en la clasificación de la corrupción vigente en el sexenio anterior.
de la corrupción. Bueno. En términos de inseguridad, y también hay que notar algo de inseguridad. Los capos, la mayoría de los capos de hace 10 años, del sexenio anterior, hoy están en Estados Unidos. La mayoría de ellos, los grandes capos están allá, ¿no? Pero inseguridad de esos tres. Primero, la imagen internacional del predio de Teuchitlán, la imagen internacional era impresionante. Luego, lo de Carlos Manso, la trascendencia porque se mezcló la política con la inseguridad. Y lo del carro que era un acto totalmente terrorista. 2026, a lo que mencionaba también don Pepe, a lo largo del 2026 estuvimos en la mesa discutiendo constantemente justo un gobierno casi en modo emergencia por parte de la presidenta para lidiar con esta paradoja de ser heredera de un legado que le daba un aparato de gran control por parte del expresidente, pero al mismo tiempo tenía que administrar, gerenciar, contrastarse y salir avante lidiando políticamente con el legado de destrozos, por decirlo de esta manera, de estropicios en la mayoría de las políticas públicas que no pudo gerenciar con eficacia de gobierno en el sexenio pasado el expresidente. Te va a publicar Arreola, Federico Arreola, sí, porque anda manejando que él maneja los dueños de los medios. ¿Sí? Y que nos va a poner en orden a Ciro Gómez Leiva y a mí por instrucciones de la presidenta. ¿Cómo miente Luego se olvida que este mismo Arreola fue el que exigía la reelección de Carlos Salinas. Lo que pasa es que luego se les olvidan las cosas. Pero en fin. No sabía que había un autonombramiento, no ahora Torquemada revivido. Sí, Torquemada, sí, Arreola. A ver, don Pepe. Mira, Joaquín, el otro problema que ha sido señalado en esta mesa política durante 2025 es el de la enorme déficit del sector público que dejó el régimen de López Obrador. Esa deuda tan pesada ha limitado el margen de maniobra de la presidenta Sheinbaum para poder reencauzar y poner en marcha de nuevo la economía nacional estancada. Y hasta todo este año, hasta diciembre, ha sido la gran limitante que tiene la presidenta y que ha tenido que lidiar con un gasto limitado, sí, intencionalmente, sí, por el alto déficit que le dejaron. Y no solo eso, don Pepe, estamos viendo que López Obrador prometía que íbamos a crecer al 6% con él, ¿sí? Y criticaba el raquítico 2% de los neoliberales. Con él se creció menos del 1%, y este año vamos a crecer entre el 0.2 y el 0.3%, que es una herencia de la política económica y del manejo de las finanzas de López Obrador, que otra de las grandes mentiras fue: no estoy endeudando al país. Sí, de hecho, el efecto de lo que menciona... No me estoy yendo a la deuda. Lo cual era falso. Lo cual era falso porque sí nos endeudamos. Pero a ver, lo que está diciendo Pepe, efectivamente, generó, además del problema económico, hizo la cobija pequeña por ese déficit y problemas políticos, porque ahora hay que pelear qué es lo que cubre esa, ¿no? Y generó cosas como los movimientos del maíz, porque no hay dinero para todos. Bueno. O sea, no hay dinero para todos. Entonces, ¿qué generó? Más deuda. O sea, el país tuvo que endeudarse más porque no alcanza para programas sociales que ahora están en la Constitución. No pueden quitarse, tienen que crecer incluso con la inflación. Entonces, todo ese déficit que López Obrador tuvo la ventaja de que a la desaparición de fideicomisos y los guardaditos, todos los usó, y este gobierno ya no los tiene. No. O sea, este gobierno... No. Nada más, bueno, de los programas sociales, estamos hablando del 10% del presupuesto de egresos, más de $1 billón para el año que viene. Más el pago del servicio de la deuda, te amarra todo. Más las pensiones. Más pensiones. Más la deuda de Pemex. Sí, sí. Bueno. Lo cual, con todo este legado, reducía el margen de acción de las tomas de decisiones de la presidenta. Los programas sociales
están en la Constitución. A los programas sociales no se puede renunciar, hay que financiarlos. ¿Y qué es lo que hereda? Un problema de déficit fiscal que se agrega a las otras grandes problemáticas también de esta herencia para la gestión de la Bien, presidenta. te lo voy a tomar como una conclusión. ¿te ¿Correcto? parece? Roy, otra conclusión. Que sea un gran año 2026, de veras, que los que son agoreros del desastre fallen rotundamente y estemos el año que entra muy bien todos los mexicanos. Yo también me sumo a esto. ¿Me permite nada más, Joaquín? A Feliz ver. Navidad, Eso. próspero año nuevo. Gracias. Venga, don Pepe. Joaquín, pues ya vienen los tiempos, vamos a dejarnos de solemnidades, vienen los tiempos de festejar y sobre todo yo quiero dejar por última reflexión. Por una este frase año, Por este año, don Pepe. por este año, Sí. es la última del año, sí, Sí, no, sí, no, sí, por sí. favor. Es la mesa 961, Joaquín. Ay, híjole. Mira, el filósofo Herbert Spencer nos dejó una reflexión para toda esta época de festejos. Dice, el tiempo, lo que los hombres siempre han tratado de matar, pero acaba por matarlos. Sin duda. Gracias, querido Gracias, don Pepe. Joaquín. Feliz. Buenas tardes, felicidades a todos. Igual todos nos vemos el miércoles 7 de enero. Gracias a todos, Primero René, Dios. Roy, Gracias. don Pepe querido.